Revolución industrial. Empecemos hablando sobre la primera revolución industrial, la cual tuvo inicio a mitad del siglo XVIII, más exactamente en el periodo de 1780 a 1840 en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica. Las causas de esta fueron una serie de alteraciones de tipo tecnológico, económico y social. La mano de obra artesana no daba suficiente respuesta a la demanda de la sociedad de aquella época, así que se empezaron a producir utilizando la maquinaria, de forma que se obtenía mayor cantidad de producto y con mayor rapidez, obteniendo con ello mayor riqueza. Fueron sus impulsores los burgueses, que podían hacer frente al capital que requería la maquinaria utilizada para la industrialización. La demanda crecía y a ello se sumaba la necesidad de crear máquinas que dieran cada vez mejor respuesta para satisfacerla. Surge la producción masiva y la fabricación en serie. La competencia del tejido de ultramar, seda y algodón obligó a perfeccionar las telas a base de lino y lana. La industrialización supuso una masificación en zonas industriales en detrimento de las zonas rurales con gran demanda de productos primarios, lo que supuso una maquinización de las tareas del campo para que con menos recursos obtener producción elevada. Con menores costes se obtenían mayores beneficios. La lana y el algodón fueron la materia prima más estimadas. En la agricultura se creó la rotación de cultivos en lugar de lo antes utilizado, que era dejar reposar el campo o sistema de barbecho. Eso dio mayor provecho del suelo y cosechas más cuantiosas. La fuerte demanda de maquinaria exigió mayor producción de minerales como el hierro, carbón. El carbón fue la principal fuente de energía de la primera revolución industrial, alimentó la máquina de vapor y fue crucial en la siderurgia. Hasta la revolución industrial, la energía más utilizada provenía de la madera y del carbón vegetal. Su consumo estaba produciendo una enorme deforestación. Dentro de los avances tecnológicos de esta etapa están la invención de la máquina de hilar y de tejer hidráulica, que, posteriormente, dieron paso a la máquina mecánica y automática, que favorecieron a la industria textil. Invención de la máquina de vapor a cargo de James Watt, 1782, que otorgó fuerza mecánica a la industria fabril, aumentando la producción y revolucionando el transporte. En 1784, Enrique Cart ideó un procedimiento para batir el hierro fundido, y, en 1886, se inventó la laminadora para fabricar chapas de hierro. En 1825, George Stephenson aplicó la máquina de vapor en los ferrocarriles y, ya antes en 1807, Robert Fulton la había aplicado en la navegación con el barco de vapor, facilitando, así, el transporte. En 1851, se tendió el primer cable submarino para la comunicación a través del Canal de la Mancha, y, en 1866, se tendió a lo ancho de todo el Océano Atlántico. América y Europa estuvieron por primera vez comunicados directamente. Los sectores más productivos fueron la industria textil, minera y la siderurgia. Cambiaron los pequeños talleres por fábricas, y en estas empezaron a concentrar un gran número de máquinas y de trabajadores. La gente de los pueblos se empezó a ir a la ciudad, a las fábricas, en busca de empleos, ya que en ellas se fabricaba más que en sus pequeños talleres. Segunda revolución industrial. El término de Segunda Revolución Industrial designa el conjunto de transformaciones socioeconómicas interrelacionadas que se produjeron aproximadamente entre 1850 hasta 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Durante este periodo los cambios se aceleraron fuertemente. Las causas de esta segunda etapa son el crecimiento de la población y el aumento de países industrializados. Las fábricas son más grandes, por lo que se hacen más impresiones y aumenta notablemente la producción de materiales, lo que significa que se utilizaban más materias primas. También aparece la industria pesada. La segunda revolución industrial llevó al hombre al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como fueron la electricidad y el petróleo. Con el uso del petróleo se inventaron los motores de explosión. La evolución del motor de combustión interna apareció en muchos países industrializados gracias al intercambio cultural. Estos descubrimientos dieron lugar a los siguientes inventos. El motor de explosión, motor de combustión interna, motor diésel fue una máquina de reemplazo del motor a vapor mediante el empleo de un nuevo combustible, que es el petróleo.
Otro invento fue la electricidad, alumbrado público, que fue obra de Thomas Alva Edison. El telégrafo eléctrico fue un aparato construido por el norteamericano Samuel Morse, en 1837. Permitía, por entonces, la transmisión instantánea y a distancia de un alfabeto especial, de puntos y rayas, que representaba las letras. El telégrafo sin hilos apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas en la atmósfera. Fue invento de Guillermo Marconi, se popularizó entre las dos guerras mundiales, al desarrollarse la radiodifusión. Años después, se descubrió la televisión, generalizándose su uso, en 1936, en Inglaterra y 1941, en los Estados Unidos de Norteamérica. El cinematógrafo fue un instrumento inventado por los hermanos Luis y Augusto Lumière. Hizo su aparición entre las novedades de fines del siglo XIX. La primera exhibición se realizó en París, en 1893. En el siglo XX, se combinó con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento del cine sonoro. La aparición, por consiguiente, de grandes centros fabriles con sus áreas espaciosas y conglomerado de máquinas y aglutinamiento de obreros. En este sentido, las grandes metrópolis se convirtieron en lugar de cita de la sociedad industrial. Así, por ejemplo, Berlín, Viena, San Petersburgo, en Europa. Nueva York, Chicago y Filadelfia en los Estados Unidos. Buenos Aires y Río de Janeiro en América del Sur y Tokio, Calcuta y Osaka en Asia. Todas ellas rebasaban el 1.000.000 de habitantes, convirtiéndose en centros de intensos desarrollo industrial, comercial y empresarial. La construcción y exportación de maquinarias de los países más industrializados hacia aquellos que buscan incrementar su desarrollo. Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos se convierten en exportadores principales. La complejidad del entramado empresarial y de los procesos de producción, pusieron de manifiesto en la segunda fase de la industrialización la necesidad de nuevos sistemas de organizativos. Se destacaron dos. El Taylorismo. Frederick Taylor buscaba la organización científica del proceso productivo en la empresa, tendiente a lograr la mayor eficacia posible en la producción. Según él, las tareas debían realizarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible, eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objeto de reducir los costos de fabricación. El obrero debe ser aislado convenientemente y tener todos los elementos que manipula a su disposición y fácil alcance. Establece un riguroso cronometraje de cada tarea a fin de evitar el descuido o pérdida de tiempo del operario. Así, el operario tiene establecidos todos los tiempos y debe cumplir una cierta cantidad mínima de trabajo durante su jornada laboral. Si su rendimiento está por debajo de esa cantidad, se le disminuye el salario. A la organización científica del trabajo se la denominó Taylorismo. Trabajo en cadena Fordismo. Hacia 1912, Henry Ford, dueño de la fábrica de automóviles, propuso otra forma de producción. Introdujo la línea de montaje y a cada operario le asignó una sola tarea para esta modalidad. Hacen falta muchos operarios, con escasos conocimientos, y grandes instalaciones, donde se fabrican muchas unidades de un mismo producto. Esta forma de producción se denomina Fordismo o producción en serie. Aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford, significó la optimización de los rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, permitiendo el acceso a las mismas a un creciente número de consumidores. La mejora de la dieta y los progresos médicos y sanitarios hicieron posible una nueva fase de crecimiento de la población europea. Los descubrimientos en medicina consiguieron frenar las grandes epidemias en Europa. Así, el descenso de la mortalidad provocado por las enfermedades infecciosas junto a la disminución de la mortalidad infantil permitió el aumento de la esperanza de vida. Esta caída de la mortalidad, en una época en que la natalidad se mantenía elevada, provocó una explosión demográfica europea. Este crecimiento demográfico incrementó los desequilibrios en la distribución de la riqueza y provocó numerosos desplazamientos de población. En la primera mitad del siglo VI, la emigración a ultramar se componía fundamentalmente de británicos e irlandeses que se dirigieron, sobre todo, a Estados Unidos, Canadá y Australia. Tercera revolución industrial. Se conoce como Tercera Revolución Industrial a una serie de cambios y transformaciones económicas y sociales ocurridas a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se extienden hasta la actualidad.
Se caracteriza por la aparición de la microelectrónica y las nuevas tecnologías, la descentralización de la producción, la economía orientada a servicios y por la utilización de nuevas formas de energía, especialmente las renovables. Los recursos humanos pasaron a ser mucho más especializados. La producción de las cosas ahora se da en fábricas que aún funcionan con energía eléctrica y se producen artículos con artículos reciclados. Se sigue usando la energía eléctrica y también comienza el uso de energías nucleares y también de energía renovable que no sea dañina. Hay avances en la tecnología, como el cambio a energía renovable 100%, la conversión de edificios en plantas de energía, las baterías recargables, el hidrógeno, y otras tecnologías de almacenamiento de energía. Tecnología Smart Grid o de red de distribución de energía eléctrica inteligente. Transporte basado en el vehículo eléctrico y de pilas de combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. Los Estados Unidos, como primera potencia mundial, fue líder y desarrolló las técnicas de producción. Japón es un líder siguiendo a Estados Unidos en desarrollo e inversión en las nuevas tecnologías. Antes de la Gran Recesión, la Unión Europea era el máximo inversor en desarrollo sostenible. La globalización es uno de los aspectos más influyentes en la nueva sociedad y en el comercio internacional y facilitó el desarrollo y la inversión en las tecnologías. Disminuye un poco el trabajo ya que las fábricas son operadas principalmente por máquinas que ya no son operadas por personas ya que tienen un sistema que se puede programar. Las personas migran hacia los lugares donde están las mayores concentraciones de industrialización para obtener un buen trabajo. Finalmente, la revolución industrial causa que muchas personas deban dejar sus hogares y sus familias para poder dirigirse hacia los lugares más industrializados para conseguir trabajo, y también debido a las tecnologías y a la contaminación de las fábricas se va deteriorando el ambiente, y aunque se use energía renovable se seguirá contaminando el ambiente debido a los químicos que algunas fábricas utilizan y por los gases nocivos que éstas liberan.